juntos. Efesios 5, dice la palabra de Dios. ¿Listos? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Pueden tomar asiento. Quiero hablar acerca de la iglesia, un lugar de compasión. La Biblia nos dice acá en el versículo 25: maridos, amad a vuestras mujeres. No vamos a hablar acerca de este tema importante, porque para nosotros los esposos, una de las cosas más importantes que hay es amar a nuestras esposas, y como lo hacemos también, no nos vamos a detener ahí. Pero dice la Biblia, así como Cristo amó a la iglesia, de tal manera que tenemos nosotros los maridos un ejemplo de parte de Jesús. El ejemplo de parte de Jesús es que Cristo amó a la iglesia. ¿Y de qué manera Cristo ama a la iglesia? Dice aquí que se entregó a sí mismo por ella. De tal manera que cuando el Señor Jesucristo estaba ahí en el huerto de Getsemaní, Él no huyó, Él no corrió, Él no dijo, verdad, me voy. Él se entregó. Él sabía lo que iba a sucederle a Él. Él se entregó por ti y por mí. Hermano, hermana, no es fácil dar la vida por alguien más. Cuando en ocasiones yo pienso, si hay unas vías y mi esposa la han amarrado los bandidos y viene un tren, me pregunto, ¿me tiraría yo para rescatarla o no? Hay algunos días que digo, no. La mayoría de las veces digo, sí, Señor, yo me aviento, yo la salvo, yo la rescato. No escuches. Pero dice la Biblia que Jesús se entregó. Ese fue su amor por la iglesia. De tal manera que Jesús mostró compasión y amor. Alguien dijo, compasión es amor en acción. Cada uno de nosotros necesitamos compasión. Una de las necesidades más grandes del hombre en tiempo de angustia, en tiempo de dolor, es la compasión. Cuando tú estás pasando enfermedad, yo creo que te pasas ahí, llevas 2, 3, 4 días y estás ahí en cama y tu esposa lleva 3, 4, 5 días que al quinto día dice, oye, ¿no te he visto que te levantes? ¿No fuiste a trabajar toda la semana? ¿Qué pasó? Y tú, ¿verdad? ¿No has visto que estoy enfermo? Si la esposa, ¿verdad? Ni siquiera me pela que yo estoy ahí, llevo 3, 4, 5 días y la esposa ni siquiera me hace caso, ¿qué vas a hacer? Te va a doler, porque dices, yo quiero un poquito de compasión. A veces nos hacemos los fuertes, pero hay algo en nosotros en donde necesitamos esa compasión. El día miércoles regresamos de un campamento y cuando llego a la casa, su casa, llego ahí, me bajo del carro y un dolor aquí en la espalda. Lo bueno que tenía mi enfermera particular, especial. Y al siguiente día mi enfermera mi esposa me dijo, ¿se te antoja algo? Dije, sí, un desayuno. Algo más, sí, un masajito aquí en la espalda. Y algo más, sí, medicina. Algo más, sí. Y al día siguiente, viernes, ya no tenía dolor como lo tenía el miércoles y el jueves. Y le dije, ¿me puedes traer algo? Dice, ya no. Digo, ¿por qué? Ya estás bien. Digo, no estoy bien. Y me dijo, sí, ya estás bien, levántate, dormilón, ¿verdad? Casi. Pero queremos que nos cuiden y que nos mimen y que nos hagan caso
y que nos presten atención. Cuando logramos algo, cuando terminamos algo, queremos que nos aplaudan. Y cuando estamos pasando por días difíciles, cuando hay angustia, cuando hay dolor, queremos que alguien tenga compasión. Mucho más cuando estamos en camino al infierno. Mucho más cuando tenemos una carga de pecados en donde el Señor Jesucristo dice: hey, dame tu yugo, toma mi yugo, pero dame tus cargas que yo las puedo llevar por ti. La compasión se demuestra cuando vemos con empatía el dolor de alguien más y nos acercamos a esa persona y buscamos ayudarla de alguna manera, de alguna forma. En ocasiones un abrazo es suficiente. En ocasiones simplemente cuando estamos tristes y viene alguien, nos da un abrazo y me dice: estoy orando por ti. Wow, qué bien se siente. Hace años en el instituto, en el colegio, no voy a decirle hace cuántos años, pero en el colegio, pasando días difíciles y habiendo escuchado una noticia no tan buena y mi mamá nos habló por teléfono y diciéndonos que Isho no iba a poder caminar. Y mira, ahí anda. Pero en esos tiempos le habían dado a ella la noticia: Isho no va a caminar. Mi hermana Aglaé y un servidor andamos medios tristes, y en ese tiempo llega un misionero que estaba en México y me dice: oye, ¿cómo estás, Arturo? Le digo: bien. Y me dice: ¿sabes? Estoy orando por ti. Dije: wow, gracias. Y después me dio $20, me dijo, para una pizza. Le dije: oh, gracias, déjeme darle un abrazo. Tendrá otros 20, ¿verdad? Pero ya no le encontré más dinero. Pero no sé si no me hubiera dado los 20, me acordaría de esa historia. Pero me dijo que estaba orando por mí. Necesitamos compasión. De acuerdo al diccionario, la compasión es el deseo de actuar para evitar el sufrimiento de otras personas cuando se enfrentan a él. Necesitamos dar más compasión. Se dice que una gallina y un puerquito iban caminando, y mientras iban caminando vieron a unos niños que al parecer no habían comido durante muchos días. Y entonces la gallina le dijo al puerquito: oye, ¿qué tal si les damos de nosotros unos huevos con jamón? El puerquito le dijo: bueno, para ti, ¿verdad?, va a ser un medio sacrificio, pero para mí va a ser un sacrificio total. ¿Por qué? Porque tenían que matar al puerquito para hacerlo jamón. A veces tenemos nosotros compasión por alguien y decimos: bueno, ¿por qué no hacemos esto por aquella persona? En ocasiones nuestro sacrificio va a ser pequeño, pero en ocasiones nuestro sacrificio va a tener que ser muy grande. ¿Sabes que el sacrificio de Cristo por nosotros en la cruz fue muy grande? Eso requería de un compromiso total de parte de Jesús. Si Jesús se comprometió totalmente con nosotros, mostrando su amor por nosotros, ¿sabes? Nos falta mucho para nosotros tener un compromiso igual hacia Él. Mateo capítulo 9, versículo 36. Número 1, como en primer lugar, la iglesia es un lugar de compasión, porque es ahí donde puedo recordar el amor que Jesús tuvo por mí. Es un lugar en donde puedo yo recordar el amor de Jesús por mí. La iglesia, Mateo 9:36, ya leímos allá en Efesios que Cristo dio su vida por la iglesia. Mateo 9:36 dice: y al ver las multitudes,
tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El Señor Jesús tiene compasión, de tal manera que me ayuda a recordar cuando vengo a la iglesia el amor de Dios por mí. ¿Alguna vez has pensado y dicho, ay, siento que Dios no me ama? Yo creo que es algo que es normal, especialmente cuando oramos y le decimos, Señor, si me amas, muéstrame que me amas en los siguientes 3 segundos. Y nada pasa. Oh, el Señor no me ama, qué triste. Pero no es así. No es cuando yo quiero, pero cuando nosotros le ponemos una limitación, un límite a Dios, es cuando el diablo usa eso para decirnos, Dios no te ama. Mira, Dios no te ama. Le has pedido esto y Dios no te ama. Pero a través de su palabra recordamos que Él me ama. Él te ama. Y Él murió por nosotros. Mateo capítulo 14, versículo 14. Ahí adelantito, Mateo 14, 14. Dice la Biblia, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y más adelante dice, cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Ellos dijeron, Señor, están aquí y necesitan irse, diles que se vayan. Pero el Señor Jesús dijo, no puedo hacer eso. Él tuvo compasión y Él dijo, nosotros les vamos a dar de comer a los 5,000. Y entonces les dice a ellos, ok, ustedes denle de comer. Y ellos dijeron, pero nosotros. Finalmente Jesús hace un milagro y alimenta a todos ellos. Siguiente capítulo, Mateo capítulo 15, versículo 32. Dice la Biblia, Mateo 15, 32. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Dice la Biblia que Él tuvo compasión, y cuando Él tuvo compasión no dijo, ay, tengo compasión, pero bueno, díganles que se vayan, que no estén molestando, que vayan a sus casas y a casas y coman. Que ellos piensan que yo les voy a dar de comer, esperan tanto de mí. No, sino que Él dijo, tengo compasión y necesito hacer algo. La iglesia es un lugar de compasión porque me recuerda el amor de Jesús y su muerte en la cruz por mí. Estamos celebrando el día de hoy su resurrección, y cada domingo celebramos en sí su resurrección. Y es cada semana y cada domingo en donde yo puedo venir a alabarle, yo puedo venir a adorarle, y yo puedo venir y recordar su amor que Él tuvo por mí. Número 2, la iglesia es un lugar de compasión porque puedo recibir el amor de otros hacia mí dentro de la iglesia. La iglesia no es un lugar de lástima. Nadie quiere dar lástima, amén. Es muy diferente que cuando llegue y alguien viene y dice, ay, tengo lástima por usted y ni modo y tenga y váyase. No, nadie quiere dar lástima. Y la iglesia no es un lugar donde recibo lástima de otros hermanos. Al contrario, es un lugar donde recibo compasión, recibo amor, recibo afección, recibo palabras de ánimo, recibo aún oraciones de otros hermanos. Y como hermanos y como familia debemos de estar dispuestos a orar unos por otros, y debemos de estar dispuestos a hacer más unos por otros.
Santiago capítulo 5, Santiago capítulo 5. Cada semana podemos escuchar el testimonio de hermanos que dicen: gracias por estar orando por mí. Hermanos que dicen: sus oraciones me han ayudado. Hermanos que dicen: no sé dónde yo estaría si no fuera por sus oraciones. Gracias, pastor, por orar por mí. Gracias, iglesia, por orar por mí. La iglesia es un lugar de compasión que se demuestra a través de nuestras oraciones. Santiago 5:16 dice la Biblia: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. ¿Sabes? Necesitamos orar más unos por otros. Es bueno orar más unos por otros. Romanos 15:30, Pablo pide que oren por él. Romanos 15:30. Si había alguien que quizás no necesitaba tanta oración porque Dios lo quería mucho, y vemos cómo la mano de Dios estaba en la vida de Pablo, aún Pablo necesitaba de oraciones. 6 o 7 veces Pablo pide oración por él. Y dice aquí Romanos 15:30: os ruego, pero os ruego, hermanos. ¿Por qué hermanos? Porque somos hijos de un mismo Padre. ¿Y quién es nuestro Padre? Dios es nuestro Padre. Y cuando Dios es nuestro Padre, y Dios es Padre de Él, y Dios es mi Padre, y Dios es Padre de Él, entonces Él es mi hermano, Él es mi hermano, y somos hermanos. Y a veces nos vamos a ver y decir: ay, Señor, pero ese me cae mal. Ese, ¿verdad? Si supieras. No, Dios es Padre de él también, si él ha aceptado a Cristo como su Salvador personal. Y por eso nos debemos de llevar bien, porque somos ¿qué? Somos hermanos. Y debemos de estar unidos, unánimes, en comunión. Romanos 15:30 dice: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Pablo pidiendo oración de los hermanos. La iglesia es un lugar de compasión en donde puedo ver que otros hermanos oran por mí y yo puedo orar por otros hermanos. Vayan a Hebreos 13:17. No solamente están las oraciones, pero Hebreos 13:17 dice, me voy a esperar un poquito porque es un poquito más difícil encontrar Hebreos, pero es un lugar no solamente de oración por mí, pero es un lugar de cuidado por mí, que alguien está al pendiente de mí. Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras ¿qué? Almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. De tal manera que allá en 1 Pedro 5, Dios dice: pastores, apacentad mi grey. Apacentar quiere decir: cuiden de mi grey, alimenta a mi grey. Pero Dios dice al pastor: ora por tu iglesia. ¿Sabes que yo tengo un mandamiento de parte de Dios de orar por cada uno de ustedes? Hace unos días estaba pensando, mientras estaba orando por cada uno de ustedes, estaba pensando: ¿quién me faltará? Dije: ay, este hermano no lo tengo. Y luego vi otro y dije: ay, este hermano no lo tengo. Y luego iba a poner ahí a Josías y dije: no, a él mejor no lo pongo. Pero yo tengo de parte de Dios el mandamiento de orar por ustedes. ¿Y saben qué? El pastor también necesita de sus oraciones.
Nos necesitamos unos a otros. Pero la Biblia dice, hey, tu pastor vela por tu alma. Él te está cuidando. Y cuando yo tengo un pastor, cuando me integro a una iglesia. Y si tú no estás, si no tienes una iglesia, ¿sabes qué? No tienes un pastor. No tienes a alguien que está velando y orando por ti. No tienes a alguien que está diciendo, Señor, por favor, ¿qué es lo que necesita la Grey? ¿Qué es lo que necesita ese hermano? Quizás una oración especial, quizás algo en especial. Y cuando tenemos ahí nuestras peticiones de oración y entre todos podemos orar, yo me aseguro que si voy a orar por alguien, no nada más le voy a poner ahí manitas de oración, sino voy a orar por esa petición. Porque es más fácil las manitas que la oración. Y tú también, amén, no te hagas que desde aquí te vi. Ok, entonces Eclesiastés 4:10. Eclesiastés 4:10 es un lugar de oración. Oramos unos por otros. Es un lugar de cuidado, en donde el pastor cuida y ora por mí. Es un lugar de restauración. Eclesiastés 4:10 dice, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo que cuando cayeren no habrá segundo que lo levante. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se han caído solos? ¿Para qué se caen solos? No se deberían de caer solos. Cuando se caigan deberían de decir, vengo solo o acompañado. Y si vas solo y te vas cayendo y digas, no traigo a nadie, y ya no te caigas. Pero cuando nos caemos solos, especialmente ya cuando andamos ya por ahí de los 40, 50, ya no es tan fácil levantarnos. Pero ¿cuántos se han caído cuando viene ahí alguien más? Y nos caemos y está alguien más y nos levanta. ¿Sabes? La iglesia es un lugar de restauración. Que cuando andamos flaqueando, el hermano dice, hey, ¿qué está pasando, hermano? Ya no te he visto. Hermano, échale ganas. Hermano, hermana, le animo para que venga para acá, y te animo para acá, y te animo para allá. Y sí, a veces ya estamos cansados del hermano, de la hermana, que animo, te animo, te animo. Pero gloria al Señor, por lo menos tienes a alguien que te está animando. Muchos quisieran tener a alguien que los animara. Gálatas capítulo 6 versículo 1. La iglesia es un lugar en donde recuerdo el amor que Cristo tuvo por mí. Y la iglesia es un lugar en donde puedo ver el amor de los hermanos hacia mí y yo hacia ellos. Gálatas capítulo 6 versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué dice? Restauradle. ¿Pero con qué? Con espíritu de mansedumbre. Ya se cayó. ¿Qué pecador es usted? Mírelo, ahí anda todavía. Y lo andamos, ¿verdad? Pateando y ya está en el piso y lo estamos pateando. A nadie nos gusta que cuando caemos nos den más patadas, amén. Creemos, ahora tampoco vamos a aplaudir y decir, ay, hermano, cayó en adulterio. Esa vieja de su esposa se lo merecía. No vamos a aplaudir el pecado, pero dice la Biblia, vosotros que sois espirituales. Ay, pastor, yo ya restauré a ese y a ese y a ese porque yo soy espiritual. Dale gracias a Dios si no has caído. A mí personalmente me da miedo y temor cuando pienso en caer. Aquí en el área de Puebla, hace 4 o 5 años, éramos 12 pastores. Y no te digo esto para que te desanimes, sino para que estemos orando. Pero éramos 12 pastores. 3 de los 12 pastores han caído. Imagínate.
esa es una cuarta parte de todos los pastores de nuestro pequeño grupo de iglesias que han caído. Imagínate que una cuarta parte, aquí se ven más pecadores, ¿verdad? Especialmente aquí enfrentito. Bueno, no tú, no es cierto. Pero imagínate que una cuarta parte de repente digamos, ¿y dónde andan? No, todos andan allá en el antro y están haciendo esto y barbaridad y media. Cuando pensamos acerca de su misericordia y de su gracia y de su perdón y de lo bueno que es Dios. Y dice aquí, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cada uno de nosotros puede ser tentado. Tú y yo, cada uno de nosotros. Y dice Dios, hey, si ves a alguien que ha caído, ten un espíritu de mansedumbre, de amor, de compasión, para restaurarle y levantarlo y orar por él y echarle la mano y decirle, ¿sabes qué? Vamos a echarle ganas, vamos a seguir adelante, no te aflijas, no te quedes ahí, no te me achicopales, vamos a seguir adelante. Por eso yo amo a mi iglesia, porque es un lugar en donde recuerdo la compasión de Cristo cuando Él dio su vida por mí y se entregó por mí. Pero también la iglesia es un lugar de compasión porque podemos orar, puedo saber que el pastor está orando por mí, cuidando de mí, y puedo yo ser restaurado en caso de que caiga, y puedo yo también ayudar a alguien en caso de que alguien más caiga. Debemos nosotros de decir, Señor, gracias por mantenerme adelante, firme, sígueme ayudando a ser firme, sígueme ayudando a seguir adelante, a ser fiel, y que Dios me permita y nos permita a cada uno de nosotros no caer. Ve lo que dice Marcos capítulo 1, número 3, la iglesia es un lugar de compasión, porque es ahí donde también yo puedo compartir con otros de Jesús. Es a través de la iglesia que puedo compartir con otros acerca del amor de Jesús. Marcos 1:17. En la iglesia somos animados a compartir de Cristo de manera personal. Marcos 1:17 dice, y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Jesús dijo, sígueme y yo te voy a enseñar a ser un pescador de hombres. Y cada uno de nosotros debemos de tener esa compasión y recordar lo importante que es compartir el evangelio. Ve conmigo a Juan capítulo 20, lo leímos en la escuela dominical. Pero no solo somos animados de compartir de manera personal a Jesús, pero también somos animados a compartir de Jesús en grupo. Juan capítulo 20, versículo 19. Juan 20, 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Es el día en que Jesús resucita. Y dice la Biblia, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. De tal manera que el Señor Jesús está enviando a los discípulos, a la iglesia que Él ha formado. Está diciendo, vayan y hablen a toda criatura y prediquen el evangelio. ¿Sabes? Cada uno de nosotros somos importantes aquí adentro, pero los más importantes son los que están allá afuera. A veces nos sentimos muy importantes. Yo soy importante. Y sí, cuando recuerdo el amor de Cristo, el amor de Dios,
el amor que Él tiene para mí me debería de sentir súper importante. Pero ya que he encontrado a Cristo, ya que Él me ha salvado, ahora como que debo de despertar y decir: Señor, ayúdame a recordar qué tan importante es la gente allá afuera. Ayúdame a recordar que la gente allá afuera te necesita, y la iglesia es un lugar para poder mostrar compasión a las personas allá afuera. Los días sábados salimos como iglesia de manera organizada para llevar el evangelio. En nuestra iglesia los días martes en la noche puedes venir aquí a la iglesia, y tenemos un grupo que va a los hospitales, les llevan café, les llevan comida y les llevan el evangelio. Los días viernes tenemos aquí en la iglesia un tiempo en donde invitamos a personas, en especial aquellos que tienen adicciones, para que puedan venir y podamos nosotros tener compasión por ellos y decirles: ¿sabes qué? A ti también Cristo te ama. A ti también. Necesitamos a alguien que vaya a las cárceles para llevarles el evangelio. Estaba hablando con alguien y me estaba diciendo que su hijo está en la cárcel, y ahorita por cuestión del COVID y todo eso, sí, se puso un poquito más difícil. Pero necesitamos tener compasión por la gente en la cárcel. Necesitamos tener compasión por la gente en los hospitales. Necesitamos tener compasión por la gente en la calle. Compasión no es que veo a alguien que me puede a mí dar algo de regreso y decir: oh, yo tengo mucha compasión de usted, véngase mi cuate, mi amigo, y estoy esperando recibir de él algo más. No, compasión es llevar el evangelio sin hacer acepción de personas, mostrando el amor de Cristo. Hace años, cuando iniciamos la iglesia, había un hermano que sus últimos años estuvo visitando nuestra iglesia, fue miembro de nuestra iglesia, el hermano Minghini. Y el hermano Minghini, él tenía un ministerio de ir a las cárceles. Y no recuerdo exactamente cuántos años, pero eran muchísimos años, 25, 30 años, cada semana yendo a la cárcel, predicando de Cristo. ¿Sabes que cuando él murió, ya nadie continuó ese ministerio? Necesitamos tener un poquito más de compasión. En la iglesia somos animados a compartir de Cristo con otras personas. En la iglesia es un lugar de compasión porque recuerdo que Cristo murió por mí. La iglesia es un lugar de compasión porque hermanos pueden orar por mí, puedo ser restaurado y yo puedo orar por otros y animar a otros para seguir adelante. Y en la iglesia es un lugar de compasión porque de aquí, como soldados de Cristo, podemos salir y llevar el evangelio. Hermano, participa con nosotros, busca las almas, llévate un folleto y dile a la gente: ¿sabes qué? Cristo te ama, especialmente el día de hoy. ¿Sabes qué? Hoy es un día especial de resurrección. Mira, te invito a mi iglesia, ven, te animo. La iglesia es un lugar de compasión porque también a través de la iglesia podemos participar en misiones. Hay mucha gente que no podemos tú y yo llegar. No podemos llegar a China, pero estamos apoyando a un misionero en China. No podemos llegar a Australia, pero estamos apoyando a un misionero a Australia. No podemos llegar a Mozambique, pero estamos apoyando a un misionero a Mozambique. No podemos llegar a Israel, pero estamos apoyando a un misionero a Israel. 45, 46 misioneros a través de cada uno de nosotros estamos teniendo compasión. ¿Sabes qué? Yo amo a mi iglesia porque es un lugar de compasión. Pero quizás nos hace falta un poquito más de compasión. Quizás nos hace falta un poquito más de amor. Quizás nos hace falta un poquito más de extender la mano a alguien más y decirle: ¿sabes qué?
Cristo te ama. Pero aún así, Cristo me amó tanto que se entregó a sí mismo por mí. Que Dios nos ayude a tener más compasión por las personas. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a